libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada post-sesión aquí en la Cámara de Diputados. Y acabamos de ver también el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores con varios temas que tienen que ver, y con mucho, en algunos casos, más allá de algunas diferencias con algún tema puntual, pero en varios casos y en varios proyectos con mucho consenso entre los propios diputados nacionales en los dictámenes que van firmando y que seguramente serán parte de una agenda por parte de la Cámara de Diputados en un recinto próximo, cuando vuelvan a coordinar las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques, como ocurrió en la jornada de ayer, y avanzar con diferentes iniciativas. Es un año electoral, comenzó ya la maquinaria electoral en la República Argentina, las elecciones que se dieron el pasado fin de semana en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, las elecciones que se vienen, y todo eso tiene una repercusión directa aquí en el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y hay que redoblar un poco los esfuerzos por parte de los legisladores nacionales para coordinar la construcción de mayorías, garantizar los 129 diputados, por lo menos como mínimo, para estar abriendo una sesión en la Cámara Baja, y posteriormente también coordinar lo que tiene que ver con los temas, tanto el oficialismo como la oposición en este año particularmente están tratando de analizar temas y llevar al recinto temas medianamente consensuados. Los temas que generan mucha rispidez entre oficialismo y oposición son temas que quedarán postergados para más adelante, o por lo menos para cuando pasen las elecciones de este año 2023. De todo esto vamos a estar hablando en el análisis en las próximas 2 horas, y voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Bueno, obviamente la sesión del día de ayer, que va a ser una isla dentro de unas semanas que se vienen con elecciones en algunas provincias, pero que tuvo bastante para comentar, varias leyes que se avanzaron, que se aprobaron, y el tema del lavado de activos, que fue central y que tuvo mucho de discusión entre los bloques hasta último momento. Sí, hasta último momento no se sabía qué iba a pasar, si finalmente se iba a terminar de aprobar, si se retiraba el proyecto. Hubo una versión que si el oficialismo no tenía los números podría haber retirado el proyecto del recinto, es decir, que vuelva a las comisiones respectivas, y lo cierto es que finalmente por mayoría simple, el proyecto fue aprobado, por lo menos como pretendió el oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy bien. Bueno, después de una sesión con temas consensuados, más allá de que hubo controversias y hubo votación en el tema del lavado de activos, hubo una agenda de consenso. Sí, hubo una agenda de consenso e inclusive, yo me animaría a decir también la ley de lavado de activos, ¿no? Sí. Porque una cosa es lo que se ve en la superficie y otra cosa es lo que pasa por debajo, ¿no? Y esto, los que conocemos la gimnasia parlamentaria, entendemos que lo que pasó ayer con esta ley, que es una ley clave, hay que decirlo, es una ley muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es una ley que previene y reprime el lavado de activos, adecuándola, es una reforma a la ley actual que se adecua a los estándares internacionales que marca el GAFI. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, va a hacer una revisión sobre el cumplimiento de la Argentina a las normas de lavado de dinero en septiembre próximo.
Y es muy importante que el GAFI nos dé la luz verde en esa revisión técnica, porque justamente nosotros si aprobamos esa revisión técnica, vamos a quedar bien posicionados entre los países que luchan contra el lavado de dinero, lo cual eso nos da puntos a nivel en el ranking internacional. Además, es una ley que pedía y pide el Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo suscripto con la Argentina. Entonces, en este marco estamos frente a una ley que no es una ley más, es una política de Estado. Claro. Y por esa razón es que Juntos por el Cambio, que ya vamos a contar por qué terminó votando en contra, en los hechos facilitó, no habilitando o no, digamos, con las ausencias que había de la oposición, permitió que finalmente la media sanción sea aprobada. La oposición, en este caso Juntos por el Cambio, no estaba dispuesta a impedir que la media sanción saliera. En todo momento estaba monitoreando los votos para que el oficialismo pudiera tener la mayoría y sacar la media sanción. Entonces ustedes me preguntarán por qué entonces votó en contra. Claro. Bueno, porque hay problemas internos en Juntos por el Cambio, ya los conocemos todos, hay una ebullición importante dentro del principal bloque opositor, producto de las pujas electorales. Había un sector que pujaba para que la ley saliera más dura de lo que finalmente salió. Ese sector se impuso, pero la cúpula de Juntos por el Cambio finalmente, si bien le dio terció para que justamente se votara en contra, en los hechos, como te comentaba, permitió que la ley saliera o que la media sanción saliera, permitiendo que salieran o estuvieran ausentes varios opositores. Claro, y de esa manera se dio el resultado. Se coló la campaña electoral, entonces, Claro. ayer en el recinto, en la votación de lavado de activos, Juntos por el Cambio no quería quedar votando una ley, la ley más importante, si se quiere, de la sesión, o la que se iba a llevar los títulos periodísticos, era la que había tenido discusión en las comisiones, y como dices, esta sutil jugada parlamentaria de que haya ausentes que permitan que aún con el rechazo casi total de los presentes de Juntos por el Cambio, la ley salió. Claro. La sí, aprobación salió. Y sí, porque, ahí se vio, pues 111 votos hubo a favor. Exactamente. Ahí tenemos en el graph, 111 Y votos 96 a favor, en contra. contra. Sí, 5 abstenciones. Si hubiesen estado todos los de Juntos 44 por el Cambio, ausentes, claro. entre los que había varios oficialistas también, pero... Exactamente. Es Bueno, lo que vos pero decís, cierto- Fer. Claro, si hubiera estado toda la oposición sentada en sus bancas, otra hubiese sido la O historia, por lo ¿no? menos Juntos por el Cambio. Totalmente, y está Ahí ya claro hubiese que... sido 116. Absolutamente, está claro que Juntos por el Cambio no hizo el más mínimo esfuerzo por Claro. sentar a sus diputados en las bancas. No es que estaban los diputados en el recinto y se fueron retirando, no. No los llamaron desde las provincias. Hay muchas provincias que están con elecciones, Claro. hay muchos diputados que están haciendo campaña en sus territorios. Entonces, bueno, cuando hay sesiones que son medianamente acordadas, piden permiso, entre comillas, y no vienen. Si hubiese sido un proyecto de ley realmente complicado, conflictivo, polémico, por ejemplo, pongamos el ejemplo del juicio político a la Corte. Ahí sí, que Juntos por el Cambio hace llamar a todos y al que falta, bueno, un reto. Pero aquí no se trataba de eso, se trataba de una sesión consensuada con un proyecto de ley que es el de lavado de activos, que Juntos por el Cambio, para no desairar ni al AFI ni al FMI, permitió en los hechos sotoboche Claro. que finalmente saliera aprobado. Bueno, parte de las prácticas parlamentarias que se dan muchas veces en este Congreso de la Nación. Si hubiese existido mayor diferencia o mayor rispidez entre el diálogo del oficialismo con la oposición, hasta hubiese estado complicado el oficialismo para tener quórum y empezar la sesión. Sí, Cosa que no estaba se vio, claro. Estaba claro que había acuerdo. que había decisión de sesionar. Sí. El cometido, el objetivo que se planteó Germán Martínez de sesionar 1 o 2 veces al mes, bueno, se está cumpliendo relativamente.
realmente si logra hacer una sesión por mes en medio de esta turbulencia que se observa en todos los frentes, Sí. tanto en el político como en el económico, la verdad, chapó. Y tenemos- Sacarse el Sí, sombrero. obvio. Y lo está logrando Le- por de pronto, tanto en abril, se prevé una sesión en mayo. Sí. Mayo es un Eh, mes complicado, ¿no? Porque tenemos 7 de mayo elecciones en Misiones Sí. y el 14 elecciones en Tucumán. Las primeras 2 semanas ya hay 2 elecciones importantes. La de Tucumán muy importante, una de las provincias más importantes en términos de padrón electoral. Claro, Así y ahí que- va el ex jefe de gabinete. Va el ex ¿no? jefe de gabinete, hay algunos actuales legisladores nacionales, está el senador Yedlin encabezando una lista de legisladores provinciales. Sí. No es, Junto por el Cambio logró mantenerse unido y va a hacer Diputado fuerza. Sánchez, Sí, ¿no? Diputado Sánchez va de candidato Exactamente. a gobernador ahí en la provincia de Tucumán y Mansur va candidato a vicegobernador, vicegobernador. ¿no? Sí. A vicegobernador del actual vice. ¿no? Del actual, exactamente. Ahora vice. Exactamente, de Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo, que fue Que- hasta hace pocos días gobernador. Pero volvió a su lugar, se reacomodaron desde que Mansur dejó la jefatura de gabinete, volvió a ocupar su lugar de Así como lo vicegobernador. decía, así de difícil para entender. Así es. Y, bueno, Y Mansur, que es senador suplente, también. y que está la duda de si Yedlin renuncia a su banca para ir a la legislatura provincial y le deja ese lugar a Mansur en el Senado. Está toda esa duda en la elección de Tucumán. Poco serio, qué la tema, verdad, ¿eh? ¿no? Qué- Hay que, qué decir, situación, hay que pero bueno. decirlo, porque hay que decirlo también, ¿no? Todo por un cargo. Sí, exactamente. Y Germán Alfaro, que es uno de los líderes junto por el Cambio, también encabezó la lista de senadores en Claro. 2021 y renunció para que asuma su esposa. Exacto. Así que Exacto. Tucumán La tiene senaduría, exacto. un Exactamente. interesante Bueno, panorama. y con este panorama, claro, decimos, hay una repercusión directa en el Congreso cuando tienen que construirse mayorías y ver si los diputados pueden finalmente venir o no a la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Sartori respecto a cómo se da en la provincia de Misiones y Sartori decía, bueno, si yo tengo que ir, dejo la campaña y voy a la ciudad de Buenos Aires. Y vino, Ah, estuvo. y vino. Ayer se vio que hay muchos que dejaron la campaña. Estuvo Figueroa. estuvo Rolo Figueroa. el gobernador electo. Bueno, de era Neuquén. hora. Hoy me estaba fijando en algunas ausencias en las votaciones y Rolo Figueroa es uno de los que más se ausenta en las votaciones, ¿eh? Así Ayer que estuvo. Ayer estuvo. ayer Sí. estuvo, sí, En pero las de- votaciones también. Está Va, bien. por lo menos en No, la- estoy de acuerdo, pero acaba de pasar la campaña electoral, Sí. lo cual no es ningún mérito. Digo, a lo que voy, tiene que estar en todas las sesiones. Claro. Más allá de si están en campaña o no, es su trabajo, para eso se le paga. La gente, digamos, lo votó para eso. Y uno lo que observa desde que asumo en 2021 hasta ahora es que ha faltado muchísimas votaciones. ¿no? Hay muchos diputados que faltan mucho a las Mucho, votaciones. Muchísimo. Que se los ven en el momento del quórum Y se los ve en la comisión. y se los ve en las comisiones. No, pero las comisiones algunos tampoco, pero o no las integran, las Claro. más importantes para no tener que están dedicados a su campaña A su claramente. campaña, claro. Pero que están se los ve en los momentos del quórum, pero después rápidamente en las votaciones como se extienden y son al final, tienen índices estadísticos muy altos de inasistencia en las votaciones. Bueno, pero lo cierto es que se pudo lograr mayoría, se pudo construir mayorías entre oficialismo y oposición, se pudo avanzar con una agenda sobre varios temas que están vinculados con la salud, temas que estaban vinculados obviamente, el tema de lavado de activos, que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, estar con los parámetros internacionales que Argentina esté en ese lugar instalada. Pero bueno, vamos a compartir un momento de ayer de la Cámara de Diputados, de la sesión, que tiene que ver con uno de los proyectos, cuando decimos vinculados a los temas de la salud, que está vinculados con los pacientes con síndrome de Down. Vamos a ver la votación, cómo fue en ese momento. Construir esta ley, si es que ahora la votamos, se va a votar en general y faltan loguearse, les pido por favor lo hagan. Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340.
Por secretaría se dará la lectura del resultado de la votación. 210 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Ahí estaba el aplauso del público, el aplauso de Mónica Fein, la presidenta de la Comisión de Salud, porque mucho tiene que ver, muchas veces, Laura, cuando hablamos de los temas que pasan por la Comisión de Salud, son los temas que buscan y que logran mucho consenso, ¿no? Y mucho acuerdo. Sí, efectivamente, este es uno de ellos que, bueno, lo vamos a explicar rápidamente. Se trata de un proyecto de ley, ya convertido en ley, de diagnóstico humanizado del síndrome de Down. Como veíamos recién en el video, se aprobó con 210 votos positivos por unanimidad. Y lo que propone justamente este proyecto de ley es brindar contención y también acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento de que su hijo o hija tiene síndrome de Down. Una noticia que, bueno, generalmente choquea a una familia y bueno, que lo que propone esta ley es brindar un espacio de acompañamiento y también de contención para los padres. Esta iniciativa había tenido sanción en el Senado en diciembre de 2021. Fue impulsada por quien ahora es diputado, pero antes, en ese momento, era senador por la UCR, Julio Cobos, el mendocino Julio Cobos. Tuvo también el respaldo de una asociación que es muy conocida, es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA, es bastante conocida. Bueno, fueron los promotores de este proyecto de ley que finalmente se aprobó ayer. Los objetivos de la flamante norma son los siguientes: es proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada sobre el trastorno de síndrome de Down de su hijo o de su hija. Seguimos con las placas, por favor. El objetivo también es que la comunicación que realicen los profesionales justamente se ejecute en un ámbito de intimidad que garantice la privacidad. Debe ser empática, en lenguaje claro, debe ser un lenguaje también actualizado, neutral, respetuoso de la dignidad de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto tiene que ver un poco, chicos, me parece que con lo que está sucediendo actualmente. Yo no quiero decir que todos los profesionales de la salud son antipáticos a la hora de comunicar una noticia como esta, pero sí hay quizás falta de profesionalización por parte cierta frialdad. Cierta frialdad por parte de los profesionales de la salud a la hora de comunicar y de acompañar a las madres que están embarazadas o que acaban de tener un hijo o una hija con síndrome de Down, ¿no? Entonces, justamente lo que esta norma pretende es, erradicar esas prácticas que a veces son bastante dolorosas para la familia. Por último, la ley debe promover la atención oportuna y la estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades. Bueno, esto suena más bien a buenos propósitos, ¿no? A buenas intenciones. Veremos si efectivamente con esta ley se puede lograr. Las responsabilidades de la autoridad de aplicación: promover la formación y la capacitación continua a los profesionales de la salud, que es lo que decíamos anteriormente. Elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down. También elaborar, colectar y sistematizar la información respecto de la cantidad de casos diagnosticados y difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos
de los progenitores. Efectivamente, el acceso a la información es clave para que los papás en esta situación puedan acceder al mejor tratamiento, a la mejor contención, a la mejor información sobre, sobre su hijo o hija con este tipo de trastornos. Así que bienvenido que se haya sancionado una ley de esta naturaleza, que siempre lo comentamos, Fer, cada vez que se trata una ley de estas características genera bastante beneplácito, ¿no? Entre los legisladores, que muchas veces tienen que discutir cuestiones que están muy lejos de la gente. Bueno, estos temas, si bien están focalizados a un grupo particular, no dejan de ser una buena noticia, no dejan de mejorar la calidad de vida para un determinado sector, y eso siempre es bienvenido. Siempre es bueno y es muy positivo, y uno veía los rostros de los familiares que estaban en las gradas de la Cámara de Diputados de la Nación, y esa alegría tiene que ver con que, bueno, no han pasado un buen momento ellos seguramente. Seguramente. Y fueron más de uno de ellos, mamás, papás, que han motorizado este proyecto de ley, y que seguramente habrán hablado hace ya 2 años con el entonces senador Julio Cobos, y posteriormente, y a partir de allí, habrán hablado con varios senadores hasta que se aprobó la ley en la Cámara Alta, el proyecto. Habrán hablado con varios diputados. Sí, sin duda. Fue bastante, no lo escuché del todo completo, pero dice que fue muy emotivo el discurso de José Luis Gioja sobre esta cuestión. La verdad que fue un tema que no había lugar a votarlo en contra, ¿no? Ni mucho menos. Lo vi de cerca de los palcos, el discurso de Gioja, muy conmovido él, y el resto de los bloques, también de compañeros de la bancada, que lo aplaudieron y mucho cuando terminó su discurso. Sí, que él dice que él no suele pedir la palabra. Es raro que Gioja pida la palabra para hablar en el recinto, pero bueno, se ve que este tema lo ha movilizado, lo ha llevado, ¿no? Lo ha conmovido para decir unas palabras en el recinto, con lo cual fue muy celebrado por sus pares. Exactamente. Ley de diagnóstico humanizado de síndrome de Down, 210 votos a favor, con esa amplia mayoría, con la unanimidad de la Cámara de Diputados, o de los presentes en ese momento en la Cámara de Diputados, se convierte en ley. Este proyecto, bien como nos dijo Laura, ya había sido sancionado en el 2021 por parte de la Cámara de Senadores. Faltaba la sanción de la Cámara de Diputados, que a veces no llegaba o no llegó antes, por los motivos que a veces, y que ya muchas veces lo hemos señalado, las discusiones políticas, las diferencias políticas postergaron tratamientos durante varios meses de discusiones parlamentarias, y lo que han dilatado es poder llevar estos temas al recinto de la Cámara Baja. Por ejemplo, el mismo tema de lavado de activos, que fue, digamos, uno de los temas centrales en la jornada de ayer, y donde hubo mucha atención también, qué es lo que iba a pasar con ese proyecto de ley, podría haber estado en condiciones de aprobarse ya en diciembre del año pasado. Absolutamente. Claro. Bueno, sí, totalmente, Fer, es así. Pero bueno, enhorabuena que haya salido de una buena vez, sobre todo antes de que comience el trajín electoral, ¿no? Claro. Que eso siempre somete al Congreso a una virtual parálisis, Claro. hay que decirlo. Ya a partir de mayo, junio Junio va a ser la fecha, ¿no? junio va a ser muy complicado. Yo creo que es muy optimista Germán Martínez a plantear una sesión en mayo, justo creo que la está previendo para el 17, que es una semana justo esa en la cual no hay elecciones provinciales, tengo entendido, en el fin de semana posterior. Con lo cual, él prevé convocar una sesión. Veremos si la oposición está a tono como para acompañar. Sería lo óptimo, ¿no? Indudablemente, para eso han sido electos, ¿no? Así que veremos cómo sigue, pero lo cierto es que estas leyes que se aprobaron ayer son ya el último alivio, el último respiro, ¿no? Que da la Cámara de Diputados antes de entrar en campaña. No le teníamos fe, y por lo menos van 3 sesiones, ¿no? Con las extraordinarias. Claro. 2, una por mes desde que comenzó el periodo ordinario. Yo no lo descartaría, si bien entiendo que cada vez se va a hacer más complicado.
evidentemente. Pero me parece que puede estar dentro de la posibilidad. Y también depende de que para aparezcan mediados estos de mayo proyectos de tener de consenso, Sí. porque en la medida que vayan apareciendo proyectos de consenso que pueden motivar también a la oposición ahí en el recinto, se le va a hacer más fácil al oficialismo. Si no aparecen esos proyectos, Se complica, claro. Se complica. Totalmente. Bueno, ya para esta sesión de esta semana, muchos estaban hablando de la posibilidad de que esté el proyecto de ley de agroindustria, que todavía se sigue esperando, que falta todavía la comisión de presupuesto. La Por oposición, algo también no se reúne la comisión de presupuesto para tratar este tema. Se hay ve una que parte de la oposición que diferencias. está pensando en un dictamen de minoría, me parece, en agroindustria. Bueno, Una algo- parte, no toda. No, el consenso que parecía que se estaba acercando y que lo vimos reflejado hace algunas semanas cuando se reunió la Comisión de Industria, cuando se reunió la Comisión de Agricultura en conjunto y veíamos esa imagen de Marcelo Casareto y de Ricardo Buillalde, un diputado de Frente de Todos, otro presidente, diputado de la Comisión de Agricultura que pertenece a Juntos por el Cambio, a la Unión Cívica Radical. Uno pensaba, y mismo escuchándolos a ellos, que había, bueno, cierta sintonía como para avanzar y que se habían aceptado muchas de las modificaciones que se habían planteado. Vemos que están pasando las semanas, que el proyecto no llega a ser convocado por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comisión fundamental para que se logre finalmente el dictamen correspondiente, para que todas las comisiones que trabajan el tema tengan ya dictaminado y bueno, y por algo nos está juntando, ¿no? Hay algunas diferencias. Bueno, el tema del campo, el tema del agro, el tema de todo ese sector justamente del campo, es un tema, yo la verdad no apostaría a que este tema se vaya a tratar. Claro. Sinceramente, es un tema muy difícil, donde realmente divide aguas entre el oficialismo y la oposición. Yo creo que la oposición ya siente gobierno en el próximo periodo presidencial, con lo cual no es un tema al que yo le apostaría mucho para que sea tratado, porque es un tema demasiado sensible como para discutirse en una época electoral. Bueno, vamos a repasar también parte de lo que fue la jornada de ayer, la agenda que tuvo la Cámara de Diputados. El proyecto de ley de lavado de activos se votó en esta Cámara Baja después de un amplio debate por parte de los legisladores nacionales. Cerró ese debate Germán Martínez como presidente de la bancada del oficialismo. Vamos a ver el momento de la votación. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos y otros, orden del día número 624. Les pido que no se levanten, que hagan silencio. Es una votación compleja. ¿Se abstiene, diputado Amodeo? Permiso para abstenerse, entonces. Diputado Zapata también. 111 afirmativos, 96 negativos, 5 son las abstenciones. Bueno, ahí estaba 111 por la afirmativa, 96 votos negativos, 5 abstenciones. El resultado de este debate importante que se dio en la jornada de ayer, el proyecto de ley contra el lavado de activos, y que en definitiva ahora falta la discusión que se dé como Cámara Revisora por parte del Senado Nacional. Veremos también si hay sintonía, como ha ocurrido en la Cámara de Diputados, que se traslade, ¿no?, al Senado. Sí, la necesita el Frente de Todos en el Senado. Hemos visto las últimas sesiones, la última sesión de la Cámara Alta, que está en una situación parecida, el oficialismo Sí. ahora a lo que pasa aquí en diputados, que tienen que consensuar conjuntos por el cambio. Así que está en el mismo panorama. Habrá que ver si toma la misma decisión que ha tomado aquí la oposición de dar vía libre a que salga el proyecto. Claro, y ahí también avanzar porque había varios proyectos que se habían acumulado en la Cámara de Senadores, que habían sido sancionados con mucha mayoría por parte y con mucho consenso por parte de la Cámara de Diputados, y que habían quedado trabados ahí en el Senado por las discusiones políticas, por las discusiones entre oficialismo y oposición, y me parece que la situación política que se planteó en el Senado, con parte del quiebre del bloque del oficialismo, del Frente de Todos, cuando se abren
estos 4 senadores, sumando después una quinta senadora, que es la senadora por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo, que crean el bloque federal. Me parece que ahí destraba un poco el tema, ¿no? Porque ahí si hay temas de consenso entre Juntos por el Cambio y ese pequeño bloque federal, me parece que van sumando voluntades, ¿no? Bueno, veremos cuáles son los pasos que se dan en el Senado Nacional. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con la agenda de la Cámara de Diputados, cerrado en la jornada de hoy con 2 comisiones que estuvieron trabajando. Veíamos hasta hace minutos la Comisión de Relaciones Exteriores. Mañana hay una comisión que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria y después veremos la semana que viene qué es lo que pasa. Por ahora no hay nada en agenda, es una semana, no es una semana corta va a ser la otra porque es el 1 de mayo. O sea, la semana que viene es una semana normal. Podría haber cierta actividad, por lo menos por parte de algunas comisiones. Veremos si se convoca la Comisión de Juicio Político, que tuvo actividad esta semana, no nos olvidemos. Antes de la sesión del miércoles, el martes, hubo tratamiento. Y también hoy, para comentar también, ya que mencionaste lo de Relaciones Exteriores, se reunió la Comisión de Análisis de Normas Tributarias que preside Martín Tetaz, con distintos expositores para hacer seguimiento, obviamente, de las normas tributarias, que es el objeto de la comisión. Sí, ahí participaron varios digamos, exfuncionarios, ¿no? del área tributaria. En el gobierno de Macri, exactamente. En concreto, el ex titular de AFIP. El ex titular de AFIP. Leandro Cuccioli, del gobierno de Mauricio Macri. Y también estuvo Santiago Montoya, que había sido funcionario del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. También, recaudador. Sí. ¿No? Entonces, a ver, hay un tema que tiene que ver con esta reforma tributaria que necesita la República Argentina, ¿no? Sí, que se menciona constantemente aquí. Permanentemente se está hablando. Cuando se inicia una gestión desde un poder ejecutivo, lo primero que se pregunta qué va a pasar, y todos apuestan a un acuerdo y consenso en una nueva reforma tributaria, y termina siendo a lo mejor el parche en algún tema puntual y punto, y nada más. Sí. Me parece que es uno de los debates que se debe todavía la dirigencia política acá en el Congreso, que se dé acá en este ámbito, que es el Congreso Nacional, y obviamente se irá discutiendo con el Poder Ejecutivo de turno, pero lo cierto es que me parece que hay varios proyectos desde la oposición, como se planteó en la jornada de hoy, y desde el oficialismo también, en ir viendo una reforma tributaria en la República Argentina. Me parece que Argentina es uno de los países que tiene mayores tributos y mayor gravamen tributario que tiene en el mundo, ¿no? Como decías vos, todos los gobiernos en sus primeros años mencionan la necesidad de una reforma integral tributaria. Lo hizo este mismo gobierno de Frente de Todos y después se terminó conformando con aplicar, como decías, leyes que vayan ordenando parcialmente el marco impositivo. Sí, cuando se hablaba de qué iba a pasar con el impuesto a las ganancias, las modificaciones de ganancias siempre terminan siendo algún parche y alguna resolución a veces administrativa, pero lo cierto es que una reforma tributaria de fondo todavía falta. A lo mejor el momento de empezar la discusión puede ser en el medio de una campaña política. A lo mejor conociendo qué dicen los candidatos o los precandidatos respecto a cómo llevar adelante una reforma tributaria, de qué manera habría que hacerla. Después habrá que conseguir el consenso en una mesa, que esa mesa tiene que estar instalada acá, en el Congreso Nacional. Y en la Cámara de Diputados, porque los impuestos comienzan como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados. Para eso se requiere un acuerdo político amplísimo, que no existe, y que por eso cada vez que los gobiernos comienzan con esa idea terminan dando marcha atrás y buscando otras alternativas. Porque se les termina el mandato, porque como no empiezan nunca, cuando van a querer empezar terminan los 4 años, ¿no? Entonces hay que volver otra vez a ver qué pasa. Bueno, veremos a ver qué es lo que dejó, ¿no?, la Comisión de Finanzas de la jornada de hoy, esta reunión, este encuentro que encabezó el diputado nacional Martín Tetaz, que es economista, con varios economistas, con varios tributaristas. Bueno, a lo mejor empieza a plasmarse algún proyecto, habrá que ver si también se trabaja con la oposición, ¿no? Fundamental. Por ahora
Por ahora nada. Por ahora nada. Fue una reunión más de las tantas informativas que tiene el Congreso de la Nación. Que está bueno también, en distinto. definitiva, sí, digamos que más allá de que no haya proyectos de ley que se aborden, que haya reuniones informativas, que mantenga activas a las comisiones, también es muy positivo. Claro, ¿no? totalmente. Indudablemente, porque se trata de esas comisiones, Fer, que no están en el candelero, que no son la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no son las comisiones de legislación general o legislación penal, de asuntos constitucionales o juicio político. Son quizás las de segunda o tercera línea que habitualmente reciben, digamos, las migajas de los proyectos de ley que se están girando, y los presidentes de esas comisiones muchas veces se quejan de que no les llegan los proyectos de ley. Tenemos alrededor de medio centenar de comisiones que escasamente se reúnen porque no les llegan los proyectos de ley que se presentan o que los reciben en segundo o tercer giro. Bueno. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Y es, entre otros diputados o diputadas, Gabriela Lena lo planteó varias veces. Exacto. El tema, que está ella a cargo de la Comisión de Comercio. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Santa Fe. Diputado Gabriel Chumpitaz, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Diputado, gracias a usted. Diputado, a ver, ayer lo escuchábamos en el recinto cuando se discutió el proyecto de ley de lavado de activos, planteando también lo que tiene que ver la situación en la provincia de Santa Fe. Varios diputados han planteado respecto a la lucha contra el narcotráfico, y también usted hizo una salvedad porque hay fallas también de la política en torno a lo que está ocurriendo en Santa Fe o en otras provincias argentinas o en la nación toda. Así es, nosotros planteamos esta cuestión de la inseguridad en la provincia de Santa Fe, puntualmente en mi ciudad, la ciudad de Rosario, de una manera integral. Nosotros consideramos que, más allá del lavado de activos, hay distintos escenarios, como por ejemplo el territorio, obviamente, copado por la narcocriminalidad, y también la hidrovía, que es la autopista por donde ingresa y sale gran parte de las mercancías ilegales y los estupefacientes. En ese sentido, nosotros en la jornada de ayer, en la sesión del Congreso Nacional, planteamos los problemas verdaderos que tiene la ciudad de Rosario, y que no tienen absolutamente nada que ver con esos discursos grandilocuentes que se plantean alrededor del lavado de activos. Cuando cae una financiera en la ciudad de Rosario, por lo menos lo que se vio en los últimos años, son canjes, transacciones de 10.000, 15.000, 17.000, 20.000 dólares. Y esto tiene que ver con otra dinámica del narcotráfico, que es básicamente el narcomenudeo, el microtráfico, que se opera en la ciudad de Rosario. Entonces nosotros planteamos, las cuestiones de gran escala son importantes, obviamente, que derraman sobre el territorio, pero hay que darle mucha importancia y prioridad a las cuestiones menores, que son las que hoy se han dejado de lado. Claro, y ahí hay responsabilidad de todos los partidos políticos. No hay responsabilidad de un partido político. Ahí son todos responsables en las políticas de llevar adelante. Digo, y de oficialismo y oposición, armar una mesa y decide a ver cómo se puede trabajar este tema. Bueno, creo que la política no ha logrado sentarse en una mesa, o puntualmente en la Junta Provincial de Seguridad, llevar adelante estos temas, analizarlos, diagnosticarlos, y proponer las distintas soluciones de manera conjunta. Eso es un hecho real, pero también no se puede sacar las responsabilidades de los poderes ejecutivos, tanto nacional, provincial o municipal en la ciudad de Rosario. Cada uno tiene sus responsabilidades, obviamente los legisladores también, pero los ejecutivos son los encargados de llevar adelante la política criminal en la provincia de Santa Fe. Mire, yo le voy a hacer un comparativo para que veamos cómo ha cambiado la situación en la provincia de Santa Fe. Si tomamos el primer bimestre del año 2019 y comparamos con el primer bimestre de este año, del año 2023, tenemos 3 veces más de homicidio y tenemos 5 veces más de robo, solo por nombrar 2 delitos de una matriz de análisis criminal. Entonces,
La seguridad se maneja por cuestiones objetivas, estadísticas, números, mediciones, no por cuestiones subjetivas, que es una opinión o un sentimiento que uno puede plasmar. En ese sentido, creo que se está errando al diagnóstico, se está errando al análisis y mucho más a la acción puntual en territorio en cuanto a la penitenciaría, en cuanto a la policía y también a la justicia. Pregunta, diputado, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Volviendo al tema de lavado de activos, creo que usted fue el único que habló por parte del bloque de PRO ayer en el recinto. No estoy segura, pero creo que casi seguramente habló él. Habló usted. Preguntarle por qué justamente el Poder Ejecutivo abrió en Rosario una delegación de la Unidad de Información Financiera. Querías, digamos, como una de esas medidas que anunció el gobierno como para tratar de apuntar contra uno de los problemas que hoy tiene el narcotráfico, el problema del flagelo del narcotráfico en Rosario, que es justamente lo que tiene que ver con el lavado de activos. ¿Esa delegación finalmente está en funciones? ¿Qué le parece que justamente haya sido elegida Rosario como para el emplazamiento de esa delegación? ¿Va a ayudar en algo que una delegación de la UIF esté instalado en la ciudad? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que se hacen malos diagnósticos y por eso se brindan soluciones equivocadas. El problema de Rosario es un problema de violencia, es un problema de narcomenudeo, de microtráfico, obviamente derivaciones del narcotráfico en general, pero que es operado por bandas narcocriminales muy precarias, muy violentas y de muy baja capacidad operacional. Esto tiene que ver básicamente con la detención de todas las bandas narcocriminales que fueron apresadas durante el 2015 al 2019. Yo se los puedo nombrar: los Monos, los Gorditos, los Húngaro, los Bay, el Sudo Villarruel, Lindor Alvarado. Salvo este último, que tenía una estructura de lavado con características de estándar internacional, con muchas empresas y demás cuestiones, el resto es muy precario lo que sucede en Rosario, inclusive los Monos, que tienen una trascendencia mediática muy importante, en la prensa y a nivel país, son muy precarios. Mire, para que se dé una idea, cuando detuvieron al viejo Cantero, que es uno de los jefes narco de esta organización o de esta banda tan conocida, en el jardín de la casa tenía 3 caballos. O sea, 3 caballos maltratados, esos caballos que son picaneados, que son amordazados, que los usan básicamente gente muy precaria, alfrillera, cuatrerismo, bueno, todo ese mundo precario, humilde, que no tiene absolutamente nada que ver con las comparaciones grandilocuentes y de películas que se hacen cuando se habla de lavado activo de Rosario o cuando se habla del narcotráfico. Sí, obviamente la hidrovía en ese marco que mencionaba, el narcotráfico a gran escala, y también el lavado, pero que de otro tipo, no estamos hablando del narcotráfico, otro tipo de transacciones. Claro. Y algo que no se ha hablado demasiado y que es importantísimo, que se está llevando adelante mucho para lavar dinero, tiene que ver con la ciberseguridad o con la ciberdelincuencia. Eso se está utilizando muchísimo para el lavado de activos, no solo del narcotráfico, sino de la venta de armamento, de la prostitución, para el tema de trata de personas, el tema de venta de órganos. Bueno, es muy amplio el tema como para darle un abordaje tan simple. Y lo que vive Rosario es un problema de violencia que no está directamente relacionado con las cuevas de lavado que están emplazadas en el microcentro y macrocentro. Es decir que, perdón, sí. El emplazamiento de una delegación de la UIF, a su juicio, allí en Rosario, es exagerado de alguna manera, o no tendría mayor sentido, por lo que usted me está diciendo, no. Digamos, demasiado poco para poner una delegación de la UIF ahí. Sí tiene sentido, es importante. Yo digo que no hay prioridades. Lo primero que hay que hacer en la ciudad de Rosario es sitiarla con fuerzas federales. Durante 6 meses, entre 5.000 y 7.000 hombres y mujeres de las fuerzas federales tienen que operar en la ciudad de Rosario, de manera conjunta con la policía provincial, y luego transferir justamente a ese policiamiento convencional una vez que se domina el territorio, porque hoy el territorio está en manos de la narcocriminalidad. Hay barrios que no se pueden ingresar.
hay lugares, asentamientos que no se puede ingresar. Entonces lo primero que hay que hacer es sitiarlo con fuerzas federales. Luego vamos sobre toda la matriz que tiene que ver con la droga. Cuando hablo de matriz, hablo narcotráfico como oferta, consumo como demanda. Ahora, la prevención no es policial. A veces yo también escucho hablar de prevención, y la prevención para nada es policial. La prevención es social, es cultura, educación y deporte. Claro. Eso hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Exacto. Diputado. El tema del narcotráfico, narcomenudeo y microtráfico sí son cuestiones de seguridad. Algunas federales, otras de índole local. Pero primero lo que hay que hacer es sitiar. Luego adherir a la ley de narcomenudeo. Claro. Porque sin la ley de narcomenudeo es posible perseguir el delito que está sucediendo en la ciudad de Rosario, que no es narcotráfico. Y finalmente, acomodar el tema de la penitenciaría, que es de allí de donde parten todos los delitos, como bien lo ha reconocido el propio gobierno de la provincia de Santa Fe. Le pregunto, Marco Giorgetti lo saluda, le pregunto con cierto desconocimiento en la materia seguridad, pero escuchando los debates que se dan aquí en el Congreso, que han estado muy presentes durante este año incluso. Esto que usted relata de que no es una situación puntual de Rosario, el tema de los grandes movimientos de dineros que se pueden combatir desde con las leyes antilavado o los organismos antilavado. No puede dar que eso sí nos dé con posibles mandos que están por fuera de Rosario. No sé si me explico la pregunta. Buenísima la pregunta. Lo que yo planteo es lo siguiente. En la ciudad de Rosario, o la Argentina, no está cartelizada. No operan cárteles internacionales directamente aquí. Sí operan como proveedores. Básicamente, los productores de cocaína, Perú, Bolivia, Colombia. Del mismo modo con las drogas sintéticas, del mismo modo con marihuana, por ejemplo. Pero son cosas totalmente distintas. Una cosa es estar cartelizado y otra cosa es estar bajo el nivel de copamiento. Rosario ha atravesado el tercer estadio. Filtración, penetración y copamiento. No está cartelizado. Uh-huh. Entonces, yo que digo, hay que trabajar sobre el verdadero problema. Territorio, cueva de lavado en el centro y microcentro de Rosario, obviamente hidrovía, como la autopista donde ingresan y salen las mercancías, como mencionaba anteriormente. Ahora, hay que dar prioridad porque el rosarino no puede esperar el colectivo en la esquina, el rosarino no puede ir al colegio, a la facultad, a la escuela, al club, no se puede ir a trabajar. Entonces, el problema de Rosario es un problema de violencia derivado de la guerra de narcomenudeo. Vengo planteando desde el año 2009 la guerra narco, al regreso de una capacitación en Medellín. Claro, en aquel momento todo el mundo se reía. Hoy estamos teniendo un homicidio por día. Triplicamos lo que fue el 2019, quintuplicamos en lo que tiene que ver con robos. Y obviamente volvieron delitos complejos como la entradera y la salidera. Y lo más grave, que está afectando muchísimo la economía, son las extorsiones a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales. Extorsiones que arrancan en 200.000 pesos semanales a un comercio, por ejemplo, en el barrio de Pichincha, en el Corredero Pellegrini o en cualquiera de los lugares céntricos de la ciudad de Rosario. Una situación bastante compleja y una radiografía que usted está señalando que la verdad que pone el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa por parte de las respuestas que hay que dar? Porque se viene hablando de Rosario, se viene hablando de Santa Fe desde hace ya varias semanas, por lo menos en las últimas semanas acá en el Congreso, cuando se discutió el tema de del tema de la justicia penal federal para la provincia de Santa Fe, temas que son a largo plazo. El tema de la hidrovía vienen hablando hace varios meses, principalmente ustedes que son los diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué es tan complicado tomar decisiones ahí en la hidrovía? Ahí es un tema internacional, es un tema de la provincia de Santa Fe, es un tema de la nación. No, claramente que es la salida al segundo consumidor de cocaína del mundo. Estamos hablando del continente europeo, vía el norte africano llega la mercancía. Pero más allá de la jurisdicción nacional y la participación provincial, sobre todo en el control mixto con lo federal de los puertos, los 24 puertos que hay al norte de la ciudad de Rosario, con la hidrovía, con el lavado de activos, sucede lo mismo que con la justicia federal que se mencionó.
Yo fui el coautor del proyecto de justicia federal, lo trabajamos, lo analizamos, lo aprobamos. Ahora, no es la prioridad. Eso es lo que yo planteo. No es la prioridad. Son cuestiones a 4, 5, 6 años. Entonces, fíjese lo que sucedió en la ciudad de Rosario hace un año y un poco más. Vinieron todos los jueces federales, la corte, camaristas, fiscales, hicieron un show tremendo. Hablaban que era la bisagra de solución del problema del narcotráfico y la seguridad en la ciudad de Rosario y no apresaron absolutamente a nadie. Hace 15 años que la justicia federal no apresa a nadie en la ciudad de Rosario. Todas las bandas narcocriminales que yo le mencioné, todas fueron apresadas por delitos de índole local, o sea, la justicia provincial. Estamos hablando de robo, hurto, asesinatos, extorsiones, balaceras. Ninguna fue apresada por narcotráfico. Después comenzaron los juicios por narcotráfico. Entonces, me parece que hay que ponerlo sobre la mesa esto. Lo mismo que estoy planteando con la justicia, que no significa que yo no lo apoye, que no lo trabaje y que no lo vote. Son cuestiones a mediano plazo. Bueno, claro. El lavado de activos... El problema de Rosario, insisto, es un problema de violencia que no se puede salir a la calle y se necesita una acción inminente de las fuerzas federales. El diputado, ¿qué sería la ley anti-narcomenudeo que mencionó hace un ratito? Quizás sonó mal, es ley de adhesión a la ley de narcomenudeo, claro. Es la adhesión a la ley de narcomenudeo. Eso significa que la provincia, a través de unidades o secciones especializadas de la provincia, puede investigar y avanzar en estos delitos. Que es el narcomenudeo, la venta minoritaria en los barrios de la ciudad de Rosario, que es la disputa territorial, en definitiva, que es lo que genera violencia, lo que genera sangre, lo que genera asesinatos. Y concretamente, yendo a la pregunta de Marcos, ¿es que Santa Fe no está adherida a esta ley, concretamente? No. ¿Y por qué no está adherida? Bueno, son decisiones políticas y allí vuelvo a lo que plantearon ustedes en el primer momento. Allí hay que hacer mea culpa de la política en general, no solo del Ejecutivo. Yo soy muy crítico con el Poder Ejecutivo, pero también soy crítico de la política, más allá de que yo soy funcionario, soy diputado y soy parte de la política. O sea, evidentemente la política no le ha dado solución a la ciudadanía en este tema y cada vez estamos peor en temas de seguridad. También en otras materias, economía, educación, salud, etcétera, pero en temas de seguridad cada vez estamos peor, retrocedemos. Entonces, yo lo que escucho es, primero, discursos grandilocuentes, hablando de la justicia federal. Después, discursos grandilocuentes hablando del lavado de activos. Y veo que no se estudian los temas, claro. Que no se conoce el territorio. Claro. Entonces, eso es lo preocupante de la política. Y también, obviamente, el accionar ideológico que estamos sufriendo. Parte de la política tiene un sesgo ideológico que impide trabajar con las instituciones que se relacionan con la seguridad. Claro. Gabriel, ¿cómo viene la agenda en lo que tiene que ver con proyectos a discutir? ¿Qué prioridad está viendo usted que es necesario discutir por parte de este Congreso? Bueno, obviamente las leyes que todos conocemos de los grandes temas, sea humedales, alquileres, bueno, distintas cuestiones, pero yo me quiero centrar en una que es importante para la Ciudad de Rosario y que tiene que ver con lo que hablábamos. Nosotros hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la figura penal, o sea, la reforma del código, que tiene que ver con las balaceras y el sicariato. Eso no existe actualmente en el Código Penal. Sí existe el ataque, existe el homicidio, existe, bueno, todas las penas que conocemos, pero hablando con los fiscales, intercambiando ideas, debatiendo, analizando, los fiscales locales del Ministerio Público de la Acusación nos planteaban esta situación y es por eso que nosotros presentamos una reforma al Código Penal para crear la figura del sicariato y de la balacera. Hoy no existe eso. Diputado, la última, y cambiando totalmente de tema, se habló de política y hoy se lanzó como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, no, de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, bueno, forma parte de Juntos por el Cambio. Ustedes están armando un gran frente de frentes allá en Santa Fe. Nada, ¿qué expectativas tienen? Porque es un frente que va a unir por primera vez a Juntos por el Cambio con el socialismo allí en la provincia. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo van a trabajar en esta coalición? Bueno, hace poco más de un año que se empezó
a trabajar y a diagramar este frente de frentes, que incluye la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el PDP, el GEM, el Partido Socialista, el Partido UNIR, el Partido UNO, bueno, 11 fuerzas, 11 espacios políticos que confluyen en una única coalición. Hoy se lanzó Maximiliano Puyaro, que es quien encabeza las encuestas para la gobernación de la provincia de Santa Fe. Él es hombre de la Unión Cívica Radical, tiene un acuerdo con nosotros del PRO, con nuestro sector del PRO, en donde ya lo habíamos materializado en el año 2021 cuando compartimos la fórmula, y hoy lo llevamos adelante, en el caso de él como candidato a gobernador y en el mío como candidato a intendente de la ciudad de Rosario. Estamos muy entusiasmados por lo que viene, porque el volumen político que hemos generado en la conjunción de todos estos partidos, a prima fase o a prima vista, nos permite vislumbrar un triunfo de esta coalición en la provincia de Santa Fe y desterrar al peronismo o al kirchnerismo. Y en ese sentido, dentro de esa interna, que tendrá varios contrincantes, varios postulantes, considero que Maximiliano Puyaro es la persona más indicada, porque tiene la experiencia, porque tiene la gestión, porque ha sido ministro de Seguridad durante 4 años, justamente del 2015 al 2019, y en esos tiempos bajaron los homicidios, bajó toda la materia de análisis criminal, y lo ha demostrado con seguridad objetiva, con números. Entonces, esas son las ventajas que hoy Maximiliano Puyaro tiene por sobre el resto de los candidatos. Diputado, y la última, para dar un cierre, en esta semana que hemos tenido elección, ¿qué le quedó de la sesión de ayer? ¿Qué puede destacar? ¿Con qué sensación se fue? No, una sensación positiva. Siempre que el Congreso debate es una sensación positiva. Yo considero que el Congreso tendría que tener otro tipo de dinámica, mucho más constante, permanente, sesionar todas las semanas. Hay temas muy importantes que no se debaten, y temas menores que incluyen a sectores minoritarios de la sociedad de la República Argentina, que tienen que ser debatidos. Ejemplo, las cuestiones tributarias muy puntuales y focalizadas que se están discutiendo a veces en comisiones. Me parece que hay que avanzar de manera mucho más contundente. Pero siempre la sensación es positiva cuando el Congreso trabaja, cuando debate y sobre todo cuando sesiona. La verdad que a mí me da felicidad. Creo que es parte de la democracia y creo que tenemos que trabajarlo muchísimo más. Ustedes como oposición van a estar, aunque el clima electoral se empiece a acordar, van a estar siempre dispuestos a sesionar. Por supuesto, nuestra obligación, nuestra función es la de diputado de la Nación. Nosotros estamos en un sistema de representación en la República Argentina y así lo hacemos. Mi prioridad en este caso es obviamente trabajar en el ámbito legislativo como diputado de la Nación. Gabriel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias y les dejo un fuerte abrazo. Gracias. El diputado Gabriel Chumpitaz, diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe. Varios de los proyectos que trabaja el diputado están obviamente vinculados con su provincia, están vinculados con la ciudad de Rosario. Y bueno, y como planteó Laura también, el lanzamiento de Puyaro lleva también el lanzamiento de él como candidato a intendente de la ciudad de Rosario. Sí, interesante también el pronunciamiento de Chumpitaz, porque la que está también perfilándose como candidata es Carolina Lozada, sí, ¿no? Exacto. Y ahí estamos bien, la senadora, ¿no? También por el radicalismo, con lo cual estamos viendo también unas diferencias, ¿no? Entre candidatos de Juntos por el Cambio en una provincia que es clave. Claro. ¿No? Habrá que ver qué decisión toma la senadora Lozada. Lozada Angelini, ¿esa es la fórmula? ¿Sería? Y bueno, ahí está. Es Angelini, un diputado con fuerte referencia de Macri, de Mauricio Macri, directamente de Mauricio Macri. Iba a decir que los dos que se perfilan en Santa Fe, radicales. Claro. Claro. Pero ahí estaría acompañando a la cabeza de la fórmula. Claro. Bueno, dijo Chumpitaz, ¿no?, que Puyaro está encabezando las encuestas en la provincia de Santa Fe. Sí, también es un hombre de Martín Lustó, ¿no? Del senador Lustó. De la UCR Evolución. Exactamente. Claro. Así que bueno, ahí estamos viendo una división en puerta, ¿no? Sí. Habrá que ver qué pasa. Mencionó a la coalición cívica dentro del Frente de Frentes. Sí. Que hace un par de semanas Elisa Carrió había tenido
pronunciamientos Es cierto. muy... No, porque creo que la coalición no la integra. Se mantenía al Lo margen. están contando todavía. Había sembrado A lo alguna mejor- duda a Alicia lo mejor Carrió. hay algún referente que pertenece o No, perteneció la a la diputada coalición. Lehmann. La diputada Lehmann que estaba con Carrió el día que hicieron este anuncio de, bueno, vamos a ver quién va a estar en el frente de frentes, tampoco pueden estar todos. Claro. Bueno, Sembró algunas dudas. veremos qué es lo Está que abierto pasa. todavía el panorama. Exacto, sí. Qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Santa Fe también adelanta elecciones. Sí, pero no También. me acuerdo Ahora la después vamos a chequear el cronograma y el calendario electoral para tener presente cuáles son las fechas de las elecciones, las que se vienen, que va a ser Jujuy, que va a ser La Rioja, que se viene también Tucumán, bueno. Y una nueva que apareció esta semana. La de Formosa. Claro, de Formosa. Lindísimo la de Formosa. Sí. Falta que se sume Buenos Aires, ya es Ya estamos bingo. todos. Y ahí no se sabe, es una posibilidad, ¿eh? Ya Ahí sería están el viendo. colmo del Hay despegue. una posibilidad abierta porque están fijadas el desdoblamiento para las PASO, pero no para las generales. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar y seguir conversando sobre la agenda de la Cámara de Diputados, sobre la agenda que se viene, seguir dialogando con los diputados nacionales, seguir analizando lo que dejó esta sesión de la jornada de ayer. Esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Ecoagenda. La soberanía alimentaria está vinculada a que nosotros localmente, podamos generar todos los alimentos que necesitamos para una vida de calidad. Sabiendo que estamos en un humedal, el delta es un humedal, sabiendo que es un reservorio de agua, que además ayuda a la capacitación y mitigación contra el cambio climático, también alberga diversidades biológicas. Lo que intentamos hacer es esto, ¿no? Conservar el espacio, capacitarnos y concientizarnos sobre todo de la importancia de respetar estos ecosistemas para que no pierdan su equilibrio y sobre todo al explotarlo de una manera turística que sea lo más amigable posible, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión en la jornada post-sesión en este año electoral y con una agenda consensuada por parte del oficialismo, por parte de la oposición, que tuvo varios temas, varios proyectos, en algunos casos convirtiéndolo en ley, en otros casos debates que van y ya fueron girados al Senado Nacional, pero lo cierto es que ese intento de mantener una agenda legislativa más allá del calendario electoral que se va a dar y que se está dando en las diferentes provincias y que se va a sumar la Nación a partir de agosto y en el mes de octubre. Lo cierto es que por ahora se va cumpliendo con discusiones en las comisiones, con discusiones en el recinto de la Cámara de Diputados, con discusiones que se van dando por parte de los diputados nacionales y seguramente con el correr de las semanas, cuando se sumen varias provincias, como va a ser el caso de la provincia de La Rioja, la provincia de Jujuy el día 7 de mayo, el 14 que también tenemos elecciones en Tucumán, esto va a generar algunos inconvenientes, sí, ¿no? Pero bueno, son parte de lo que ya se sabe cuando es un año electoral. Exactamente. Pero venimos de doble elección el día domingo. Sí. Neuquén y Río Negro, que incluía diputados en ambas elecciones. Así es. En Neuquén estaba el diputado Pablo Servi, en Río Negro estaba el diputado Aníbal Tortorielo. Así es. Y sin embargo, tuvimos... y Rolando Figueroa. Y Rolando Figueroa, es verdad. Mirá, me gran ganador. El ganador, justamente. Y tuvimos sesión rápidamente y estuvieron presentes, los que fueron candidatos estuvieron presentes en la sesión. Yo por lo menos lo vi a Tortorielo y Rolando Figueroa, que fue... Estaba Servi también. Ah, lo vi a Servi, no me lo crucé, pero no, que sí estuvo. Entonces estuvieron todos los que fueron candidatos. No sería impedimento, pero como decía Laura, la fecha que se espera para la próxima sesión es el 17, es decir, pasadas las 2 elecciones que vienen próximas. Claro, digamos que ya van fijando una fecha cuando hablan del 17 de mayo y ya empieza la maquinaria a trabajar para pensar a ver cómo se va a ir construyendo. Ahora, está bien tener la fecha, está bien que se vaya adelantando, ahora después falta el contenido.
Sí, claro. Ahí es el problema, ¿no? Decíamos, la ley de agroindustria, pero también hay muchas diferencias. Laura dice, ahí es difícil que se pongan de acuerdo. Y se está notando que es difícil. No la van Se a está sacar. notando. De acá te lo firmo, es un tema muy Porque estábamos ya hace 3 semanas atrás, estábamos casi con que en una semana ya se juntaba presupuesto, se reunía, dictaminaban y llegaba al recinto. Se posterga, cuando empieza a postergarse algunos debates y en el medio a que hay sesión y ese tema no está, bueno, uno ya empieza a entender y hacer una lectura respecto a que hay diferencias. Es verdad que la oposición, o por lo menos un sector de la oposición como Juntos por el Cambio, se siente que le va a ir bien en las elecciones del mes de octubre y que, por lo tanto, ese tema que tiene que ver con el fomento del sector agroindustrial en la República Argentina será un tema que lo llevarán ellos al recinto de la Cámara de Diputados o tendrán su propio proyecto. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Habrá que ver cuáles son los temas de consenso. Todos miran a Mónica Fein con la Comisión de Salud, pero Mónica Fein dice, bueno, yo ya todo lo que tuve lo voy sacando. Me quedan pocos temas para poder traer y discutir en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, veremos. Lo cierto es que la agenda parlamentaria se va a ir desarrollando en las diferentes comisiones, mientras que las autoridades de la Cámara, las autoridades de los diferentes bloques, principalmente Cecilia Moró, principalmente Germán Martínez, son los que van a tratar de consensuar entre el bloque del oficialismo y los bloques de la oposición algunos temas para que se vayan discutiendo. Ahí habrá algún trabajo que van a tener que hacer las comisiones para dictaminar algunos proyectos que quiere el oficialismo, que quiera la oposición y ahí poder llevarlos adelante. Mientras tanto, más allá de que todavía no está en la agenda para la próxima semana, mientras tanto está uno de los temas centrales que tiene hoy por hoy en la agenda política y parlamentaria el oficialismo, que es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Prácticamente martes a martes se están reuniendo esta comisión que encabeza Carolina Gaillier. Martes a martes hay testigos que vienen a hablar sobre distintos temas. Y veremos también qué es lo que va a ocurrir la próxima semana o en las próximas semanas respecto a estos temas. Presentamos a nuestro próximo invitado aquí en la mesa de DTV. Diputado Juan Manuel Pedrini, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, hacíamos analizando un poco cómo fue la sesión de la jornada de ayer, pero a ver, planteo esto que yo decía recién. El gran tema, uno de los grandes temas para el oficialismo es avanzar y seguir semana a semana con el juicio político a la Corte. Sí, efectivamente. Creo que hay varias cuestiones, pero creo que este juicio tiene 4 pilares, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Una es la causa del 2x1, otra cuestión es lo que se está tratando actualmente de obra social y todavía no ingresamos en el Consejo de la Magistratura, en el fallo que hizo revivir una ley que había sido derogada por el Congreso y el de coparticipación, que también es un tema polémico, habida cuenta que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de coparticipación que no está fijado por ley, como dice la Constitución, sino por una sentencia judicial. Bueno, esos son los 4 temas, creo, centrales, ¿no? Hay otras denuncias también por otras cuestiones, pero me parece que esos serían los pilares del juicio, ¿no? Claro. A ver, Juan Manuel, cuando se discute el tema de coparticipación, en principio la idea es que venga el ministro Guado de Pedro, la idea es que vengan algunos gobernadores como Jorge Capitanich. Sí, esa es una, porque, bueno, la verdad que los gobernadores se presentaron en ese juicio como amicus curiae y la Corte
nunca les respondió, ni si los iba a recibir, ni si no los iba a recibir, si rechazaba esa presentación. Claro. Directamente hizo silencio, o sea, hasta el día de hoy no respondió. Bueno, creemos que tienen bastante para decir los gobernadores, ¿no? Lo mismo, se hicieron audiencias ante la Corte. De esa audiencia participó Guado de Pedro por el gobierno nacional, así que tendría que ser invitado. Él estaba asistido, acompañado por Silvina Batakis, que hoy está en el Banco Nación, y por la Ciudad de Buenos Aires estaba el ex ministro de Alessandro. Claro. Todas estas personas creo que deberían ser citadas. Muy bien. Y esta semana comenzó el tema obra social. Es un tema muy importante. Sí, hoy continuó esta semana, ya la habíamos tratado la semana pasada. Exactamente. ¿Y qué le quedó de la última reunión? Bueno, la verdad que asombrado el nivel de precariedad en el manejo de la obra social, ¿cierto? Hay 100.000 personas que dependen de una supervisión que tiene la Corte sobre las obras sociales. Sobre la obra social, bueno, me llamaba la atención que no tengan un sistema consolidado de contabilidad, que no tengan auditorías y que no tengan presupuesto. Si uno parecería, ¿no? Increíble que suceda una cosa así, máxime tratándose ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto creo que ya empieza la sesión del martes, fue muy rica en mostrar el desmanejo de la Corte, y hoy la crónica periodística informa que fue desplazado el administrador de la Corte. Tal vez tenga que ver con lo que sucedió el martes en la Comisión de Juicio Político. O sea, ¿por qué tendría que tener que ver? Estamos hablando de Marchi, ¿no? Del secretario de quien fue administrador de la Corte, nombrado por Lorenzetti, y quien ejerció hasta hoy, esa función, un funcionario muy importante dentro de la Corte Suprema, manejó una caja millonaria, fue denunciado por Elisa Carrió, que justamente es lo que motivó el juicio político contra Lorenzetti. Lorenzetti fue el único que no avaló el desplazamiento de Marchi. Hoy. Lorenzetti no lo avaló. Los otros 3 jueces de la Corte sí. Lorenzetti lo respaldó. Es más, el pronunciamiento de Lorenzetti fue en bastante duros términos respecto de sus 3 pares en el alto tribunal. Y justamente quería preguntarle de qué manera eso podría repercutir en la dinámica de la comisión. No, repercutir no. Lo que yo dije es que en la comisión no va... No, porque ustedes citaron a Marchi, y Marchi ha dicho que no iba a venir. Bueno, sí, lo citamos a Marchi. Marchi fue uno de los tantos que dijeron que no, y que luego esperemos que vengan, porque tienen que comparecer, ¿no es cierto? Los únicos que no pueden comparecer, que están habilitados para no comparecer, son el presidente, vicepresidente, gobernador y vicegobernador. Del resto tienen la obligación de comparecer. Lo que no están obligados es a declarar. Si ellos creen que eso puede afectar su derecho de defensa en alguna otra causa que tengan, no tienen ninguna obligación de declarar. Ahora, vimos la precariedad de la organización, por llamarlo de alguna manera, de la obra social. Estuvieron sin directorio durante años, sin constituirse el directorio durante años. No está claro, inclusive, la designación de quien ejerce como tesorera, que era la señora Robles, que estuvo presente allí. Por lo tanto, se supone que el administrador de la Corte, general de la Corte, es quien, se supone, es una suposición, pero no había directorio, no había nadie, quien ejercía la supervisión de alguna manera de cosas. Sobre esas cuestiones es que queríamos hablar justamente con el señor Marchi. Y se apunta
a una responsabilidad mayor de alguno de los 4 miembros de la Corte o todos comparten? Bueno, para mí esto es a título personal, ¿no? Todas las resoluciones donde se designaba a uno responsable y demás son firmadas por los 4, por lo tanto creo que los 4 son responsables. Todo se hacía a través de acordada. Sí, quien más tiempo estuvo fue Maqueda como responsable, pero... Porque la coalición cívica hace hincapié en Lorenzetti. En Lorenzetti en el tiempo que fue presidente de la Corte. Hace hincapié en Lorenzetti. Ahora, después había unas... Bueno, quien fue designada subadministradora, que estuvo ahí la contadora Solana, que ejerció el cargo nada más que 6 meses, después ese cargo estaba vacante permanentemente. Ella decía que debía informar la ejecución presupuestaria todos los meses. Entonces yo le pregunté si lo hacía regularmente. Me dijo que no, porque no tenían presupuesto. Bueno, claro. Entonces es toda una situación bastante irregular, ¿no? Podríamos hablar de precariedad en ese sentido. ¿A ustedes les sorprendió que haya esa precariedad en el manejo de fondos, de tantos fondos en el Poder Judicial? Pero ya lo había advertido la auditoría, ¿no? Me parece que sí, escuchar lo de los testigos está bien, pero ya la auditoría que se había hecho, que había ordenado la Corte Suprema el año pasado, ya había advertido. De hecho, la auditoría es pública y imagino que ustedes la habrán visto como miembros de la comisión. Lo que hicieron los testigos, por lo menos lo que yo escuché, fue ratificar lo que dijo la auditoría, lo que se pronunció la auditoría. Pero no fue muy novedoso más allá de eso, ¿o sí? Bueno, sí, en el sentido que siempre una cosa es leer, la otra hablar con los actores, claro. Y van surgiendo cosas como esto que yo leo el estatuto de la obra social, las funciones que tenía esta subadministradora, artículo 23, que tenía que hacer el seguimiento y dar informes mensuales sobre... la ejecución del presupuesto. Bueno, pregunté cómo lo efectuaban. No se efectuaban. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Bueno, la verdad que me sorprendió. No había ningún tipo de parámetro. O el auditor, uno de los auditores que nos decía que no había un sistema de contabilidad consolidado, sino que por ejemplo, la farmacia tenía su propio sistema de contabilidad, con los otros había una suerte de Excel con ingresos y egresos. Y lo otro que me llamó la atención, que manifestó que se podía, que los resultados de años anteriores podían ser cambiados actualmente. Se podrían tergiversar, cambiar las cifras de lo que está presentado. Bueno. ¿La próxima semana va a haber reunión? ¿Van a citarlo a Marchi? La próxima semana vamos a tener reunión. Marchi fue citado ya. No quiere, se niega a comparecer. Tiene una causa judicial y teme incriminarse si hace declaraciones que no Pero él en ese caso tendría que venir a la comisión y dar esa explicación. Claro, Ustedes no lo que hizo, por ejemplo, preguntas. que fue un buen ejemplo en ese sentido, lo que hizo el ministro Garabano, vino, se presentó, en algunas preguntas decía, no, esto no, claro. Me abstengo de declarar porque él tiene unas causas judiciales relacionadas con la mesa judicial y demás. Bueno, haciendo uso de su derecho constitucional, de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, prefirió en algunas ocasiones, en algunas preguntas, no emitir opinión. Sí. En términos generales, ¿están dentro de los plazos que pensaban o se está extendiendo un poco más de lo planificado?
Nunca hubo plazos porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar a partir de la investigación. Entonces no había un término. Un juicio político tampoco hay plazos no es que lo que sería la instrucción, no es la instrucción, pero yo le digo por compararlo con un juicio penal, no hay un plazo para eso. A mí sí me sorprende, yo en lo personal pensé que en abril estaríamos ya terminando por lo menos la etapa de prueba, pero todavía no ingresamos a los dos últimos temas de los que mencioné hoy, que es el de coparticipación y el de Consejo de la Magistratura, que van a ser temas arduos también, ¿no? Sí, tienen planificado citar a los nombres que acaba de decir. El tema es que se está llegando a las fechas trascendentes en cuanto a las elecciones, tanto en las provinciales como cierre de lista nacional. ¿Eso lo tienen en cuenta? Sí, creo que las elecciones en Argentina condicionan todo. Esto no es la excepción. Y bueno, ya que me preguntaste, te digo, soy de los que opina que deberíamos terminar esto en junio, que sea más. Es un debate abierto, digamos, dentro del tratar de finalizar esto en junio y llegar a elecciones ya con el tema cerrado. Con el tema cerrado, con un dictamen, sea absolutorio o condenatorio. Juntos por el Cambio, semana a semana, pide, o en la comisión o a través de los medios, pero pide que el oficialismo cierre esta etapa, firme los dictámenes y punto. Sí. Llama la atención que algunos inclusive dejaron de concurrir. Ahora también es cierto, deben estar que se están encontrando elementos probatorios de las hipótesis de investigación que son contundentes. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? En el 2x1, el famoso caso Muiña, bueno, ahí la hipótesis ¿cuál era? Que hubo un tráfico de influencias por el cual se cambió una sentencia por la continuidad de una jueza que había llegado ya a los 75 años, Hayton de Nolasco, y debía retirarse, ¿no? Bueno, y también que desde que llegó Rosenkrantz a la Corte, lo primero que se ocupó fue de estos casos, ¿no? Había ya evidentemente cierto interés del macrismo por resolver esta situación en la forma que se hizo. Inmediatamente, bueno, ahí hay pruebas contundentes que él asume, si mal no recuerdo, en junio o julio, no me acuerdo, y en septiembre, a los 2 meses, 3 meses, ya tenía el expediente que permaneció. El caso Muiña permanece en su vocalía hasta el año próximo, ¿no? hasta el 2017, sumen el 16 hasta el 17, principio del 17, en que se produce el fallo. Luego está muy pocos días en los otros. Entonces, evidentemente, hubo una intencionalidad ya deliberada de favorecer a los genocidas con el dictado de la ley 2x1, que generó una gran reacción en contra por parte de la sociedad. Y ahora, con la obra social, la verdad que el desmanejo es mayor al que nosotros suponíamos. Y es lo que está apareciendo permanentemente. O sea, las pruebas del desmanejo en la obra social, que todo hace suponer que supondría por lo menos un mal desempeño de sus funciones por parte de quienes tienen la obligación de supervisación. Qué sé yo, hay problema en la farmacia,
medicamentos vencidos, bueno, eso no se le puede echar la culpa a un juez de la corte, que está en otra cosa. Ahora, que supervisen un sistema que no tenga un sistema de contabilidad consolidado, un sistema de contabilidad que se puede modificar, se puede adulterar sin ningún problema, bueno, eso ya estamos hablando de otras cuestiones, que esté años la obra social sin que se designe a sus directores, que no tenga las autoridades que marca el propio estatuto, que no tengas auditoría. Bueno, ya es un tema mayor. Y en el tema Consejo de la Magistratura, ¿es el próximo que viene después de Obras Sociales o todavía no lo saben? Yo creo que el próximo va a ser coparticipación. Puede ser Consejo de la Magistratura también, pero yo creo que va a ser coparticipación. Porque ya habían adelantado que iban a citar a Guado Pedro, después se terminó postergando. Sí. El gobernador Capitanich también, que mi gobernador, digamos, el Chaco, vendría él también. Ahora, el tema de coparticipación tiene un condimento especial por cuanto ahí está la cuestión de los chats, ¿no? Supuestos chats entre D'Alessandro, exacto, quien fue ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Robles, quien es la mano derecha de Rosati. ¿Tienen pensado citar a ambos? El fallo Robles, famoso. Es famoso, sí. Sí. ¿Los van a citar? Sí, seguramente, tanto a Robles como a los otros y las otras personas que aparecen en el chat, ¿no? Digamos, y en ese contexto de citar, como decía Laura, a estas dos personalidades importantes del fallo de coparticipación, ¿es importante para ustedes que las personas que se están negando últimamente, como decía usted, Marchi, creo que había un caso más, terminen por comparecer? Porque eso pueden ser antecedentes para que el resto de los citados tomen actitudes similares. Exactamente. Sí, esperemos no tener que recurrir, como en este caso, ahora la última sesión, se cita por la fuerza pública, ya directamente se le pidió a un juez para que mediante la fuerza pública cite a uno de los testigos que no se niega a comparecer. Es la primera vez. Pero eso es común. Mira, mi profesión es de escribano. A veces nos citan a declarar que reconozcamos alguna firma, algunos poderes, en algún juicio sucesorio, en un juicio de desalojo, lo que sea. Y vamos, a veces se nos pierde la citación o cualquier cosa y viene la policía y te golpea la puerta. Escribamos, vamos, que tenemos que ir a declarar hoy. No. Bueno, vamos. Es así, eso es con cualquiera. ¿Están esperando respuesta de Casal, del doctor Casal, respecto al tema del fiscal Stornelli o no? Sí. ¿O ya es un tema cerrado? No. Nosotros insistimos en que debería comparecer Stornelli, ¿no? Sí. Ya le digo, de acuerdo al reglamento, los únicos que pueden contestar por escrito las preguntas son las autoridades de TGO, presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador. ¿Por qué es esto? Bueno, son personalidades políticas que ejercen la primer magistratura del país, un presidente que se elige cada 4 años, electo por el pueblo, y los gobernadores son los agentes naturales del gobierno federal, ¿no es cierto? Entonces, y también son electos por el pueblo cada 4 años, no es lo mismo que un fiscal. No pueden tener el mismo estatus institucional. Bueno, veremos que se confirma entonces la semana que viene. Todavía en agenda no está programada la reunión de comisión. Seguramente entre mañana y el lunes saldrá la convocatoria. Perfecto. Pero para la semana que viene. Vamos a tener. La verdad que este juicio, mucho se habló del lawfare en Latinoamérica, de la instrumentación de la justicia en perseguir a dirigentes opositores, pero Argentina es el único caso en la región que está realizando un juicio de estas características. Esto empezó a llamar la atención de algunos juristas
de la región y se comenzó a escribir sobre la materia. Juan Manuel, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia del Chaco, integra la Comisión de Juicio Político y nos estuvo haciendo este análisis de lo que estuvo trabajando la comisión y ya adelantando también que la próxima semana va a haber una nueva reunión de comisión que encabeza Carolina Gailiar, que se va a seguir trabajando con el tema, recabando información y pruebas respecto al tema de la obra social del Poder Judicial en la República Argentina, uno de los temas por los cuales se está impulsando el juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema, no solo a uno, no solo a quien estuvo más tiempo vinculado con la obra social, que es el doctor Maqueda, sino que a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a saludar vamos primero a una presentación. Muy bien, bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a, en este Bienvenida. caso, Mis ¿Cómo Proyectos. estamos? ¿Cómo está Fer, ¿Cómo estás, Marcos, Laura también? Bueno, saludarlos por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de Mis Proyectos, pero de los proyectos que en este caso el diputado Rubén Mansi de la Coalición Cívica de Catamarca presentó. Se trata y viene ya de una actividad que ha traccionado mucha gente y mucha iniciativa con el diputado Anel Goyán también y con la diputada también Litza, que bueno, estuvieron hace un tiempo en el Congreso de la Nación impulsando todo lo que tiene que ver con la prevención para detectar los accidentes cerebrovasculares. Es un trabajo que obviamente tiene mucho tiempo de análisis, de evaluación, de debate y que particularmente habló sobre la capacidad que tiene el sistema médico a la hora de preservar un accidente cerebrovascular y hablamos un poco de los números. Para contextualizar, Rubén Mansi es médico, es alguien que ya ha estado en el tema, que es vicepresidente segundo de la Comisión de Salud Pública, de Acción Social y Salud Pública particularmente, que es presidido por la diputada Mónica Fein. Era con la diputada Fein, no con Litza, con la diputada Fein y con el diputado Goyán hace unas semanas estuvieron impulsando una actividad muy importante y esta ley de prevención, diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular, que es algo que por ahí lo notamos, lo vemos en la sociedad y donde hay números, particularmente que yo lo escuchaba. Me voy a servir acá del machete. Es importante crear conciencia y por lo tanto el éxito es detección temprana frente a cada uno de los posibles síntomas, ¿no? Eso también es de suma importancia. Repasamos un poquito de las placas, a ver qué es lo más importante y qué es lo que dejó en testimonios. Vivencia intensamente el fracaso de la medicina frente a muchos ataques cerebrovasculares por falta de prevención, por atraso en la aplicación del tratamiento. Esto es lo que hablábamos de la posibilidad también y la capacidad que puede llegar a tener el sistema de salud frente a la detección temprana, teniendo en cuenta que de 3 personas, y lo decía también el diputado, de 3 personas que tienen un accidente cerebrovascular, una se recupera, otra queda con secuelas severas y otra puede alcanzar la fatalidad. Entonces es por eso que la prevención en el tratamiento es importantísimo. A la próxima placa es este proyecto crea conciencia de qué es una ACV, tiene que ser detectado precozmente y el sistema de salud debe reaccionar rápidamente. Ahí también entra mucho el debate de qué es lo que pasa en las urgencias, ¿no? Cuando vamos a una guardia, si es pertinente recibir a alguien que está con una ACV, cómo detectarlo frente a cada uno de los síntomas, la parálisis de la mitad del cuerpo, en este caso la dificultad para hablar, la dificultad para pensar. Bueno, son diferentes pruebas que se ponen a la hora de que una persona está padeciendo o empieza a sufrir un ACV. Claro. En la próxima placa garantiza el acceso de la población de nuestro país a la prevención, teniendo en cuenta que también cada 27 ACVs en media hora. Estos son números, cada 4 minutos hay una ACV. Es increíble los datos, ¿no? El diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular. Es fundamental, en el ACV es fundamental el tiempo. La rapidez. La rapidez de actuar con rapidez, porque cada minuto son mayores secuelas que le queda a la persona.
a partir de la recuperación que puedan tener. Realmente es una lucha contra el reloj. A ver, cualquier tipo de afección, de problema a nivel salud es importante y es una lucha contra el reloj, pero cuando hablamos particularmente de ACV, donde corre riesgo no solamente quedar con secuelas, y secuelas graves, estamos hablando de una recuperación motriz o de una discapacidad permanente y demás, sino también poder fallecer. Es tremendo. Entonces, por ello, acá en la próxima placa se busca incorporar al programa médico obligatorio la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el control del ACV, incluyendo el tratamiento del ACV isquémico por vía endovenosa y endovascular. Bueno, al ser médico también obviamente que tiene un entendimiento más profundo sobre este tema. No hay edad, tampoco antes se pensaba que superando los 50 años había más riesgo. Sí, el riesgo está, pero con el estrés, con los diferentes factores que han ido apareciendo en el último tiempo, post pandemia creo que también se ha agravado bastante la situación. Pensamos en una detección temprana también, sin importar la edad, sino que también haciéndolo de manera preventiva, bueno, se puede detectar y se puede también disminuir los riesgos ante la aparición del ACV. Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un déficit neurológico de inicio súbito. Esto es ocasionado por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esto es para contextualizar y contar un poco bien de qué se trata, es el famoso infarto. Algunos llegan por diferentes factores, puede empezar por un dolor de cabeza, un dolor de espalda, pero siempre es importante detectar los síntomas a tiempo, o bien por la extravasación de sangre por ruptura de los vasos, conocido como una hemorragia. Ante cualquier tipo de síntomas es importante acudir a la guardia, acudir al médico lo más rápido posible. Como decía Fer al principio, estos proyectos de salud son los que vienen teniendo mayor consenso y tratamiento y que llegan más rápido al recinto. Las distintas patologías abordadas así en leyes aparte es lo que estamos viendo. Lo vimos esta semana también, este miércoles, en el recinto. Bueno, lo que decía Lourdes, ¿no? La reunión de Goyán con el diputado, con Mónica Fein, con el diputado Mansi también, que son tres partidos totalmente distintos. Por supuesto, pero también teniendo en cuenta, bueno, el tema de la vacunación, el tema post-pandemia, digo, estamos en épocas donde cualquier punto y cualquier cosa es importante también ser conscientes, detectarlos, si merece un chequeo. Los chequeos anuales sabemos que también son muy importantes, de sangre, de oxigenación, dejar todo de la mejor manera posible para poder prevenir así y curar, ¿no? Evitar curar. Lourdes, gracias. Está bien, a ustedes. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con este segmento que se llama Mis Proyectos, el trabajo que están haciendo los legisladores nacionales aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema y hablamos de otros proyectos, proyectos que se discuten en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Ahí estamos viendo algunas imágenes que tiene que ver, en definitiva, con transporte. Avanzó en la incorporación de los vehículos eléctricos a la Ley Nacional de Tránsito. Este es uno de los temas fundamentales pensando a la Argentina del futuro, ¿no? Que tiene que ver con los vehículos eléctricos, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, que se está dando. Me parece que los tiempos que estaban pensando en el mundo y en la Argentina, me parece que se van reorganizando a partir de lo que va dejando no solo lo que fue la pandemia, sino principalmente el conflicto de Rusia y Ucrania, en lo que tiene que ver con los vehículos a energía eléctrica. Bueno, a ver, son temas que se discuten en el Congreso Nacional, que se discuten en los diferentes congresos y particularmente en la Comisión de Transporte. Marcos, ¿qué pasó? Bueno, se reunió este día miércoles, ayer, en la previa de la sesión que estuvimos comentando, una reunión que duró un poco menos de una hora, pero que trató varios proyectos que pueden ser parte de estas agendas que intenta hacer el oficialismo con varios proyectos de consenso para tener acuerdo con la oposición, poder reunir un temario importante e ir al recinto. El principal, el que más debate tuvo, o que tuvo ahí alguna consideración de parte de la oposición, fue este proyecto de inclusión de vehículos eléctricos en la Ley de Tránsito, un proyecto del diputado José Luis Gioja. Un par de cuestiones que aborda esta normativa, como vos decías, en pos con el objetivo de
seguir dándole desarrollo a la movilidad sustentable, a la electromovilidad, que fue parte también del debate. ¿Qué hace este proyecto? Le agrega la definición de auto eléctrico a la ley 24.449, la ley de tránsito. Se agrega un apartado más donde dice vehículo eléctrico, todo vehículo de 2 o más ruedas que tiene motor y tracción propia de propulsión alternativa impulsado por un motor eléctrico alimentado por baterías. Se agrega esta definición en la ley de tránsito, que tiene un artículo donde están todas las definiciones de cada uno de los tipos de vehículos en los que está regulado o que incluye la ley. Esto se agrega, hubo acuerdo para avanzar, y otras dos cuestiones más que toca esta ley, este proyecto de ley del diputado José Luis Gioja. Avanzamos en las placas. Lo que hace también es que suma la categoría de auto eléctrico, o menciona el auto eléctrico en todas las categorías de la licencia de conducir. Viste, cuando vas a sacar una licencia de conducir, dependiendo de qué tipo de vehículo querés manejar, si es una motocicleta, es un auto profesional, si es un auto particular, te dice qué alcance de automóvil tiene la licencia que tenés. Bueno, en cada una de esas categorías también se incluye al auto eléctrico o al tipo de vehículo eléctrico al que quieras acceder con tu licencia de conducir. Y la última es que la Agencia Nacional de Vialidad debe diseñar un distintivo para colocar en los autos eléctricos y que puedan ser visibles a la vista en la circulación. Esto queda a cargo de la Agencia Vial, el diseño de este distintivo. Y en esta parte, donde acompañaron la mayoría de los proyectos, la oposición hizo un recordatorio y volvió a pedir que se profundice la discusión por la electromovilidad. Es necesario actualizar la Ley Nacional de Tránsito para lograr una integralidad de toda la normativa. Coincidió con el proyecto de Gioja. Es un avance, pero no alcanza. Tenemos que discutir seriamente qué es la promoción de la electromovilidad para cumplir con el Acuerdo de París y bajar la emisión de huellas de carbono. Recordemos que Argentina es parte del Acuerdo de París y se comprometió a bajar hasta el año 2030 las emisiones de carbono. Hace un par de años el gobierno envió un proyecto de electromovilidad que nunca llegó a tener desarrollo en las comisiones y mucho menos llegar al recinto. La oposición lo recordó y dijo, me parece, está muy bien que avancemos con estas modificaciones a la ley de tránsito, pero tenemos pendiente la electromovilidad para hablar en materia de autos eléctricos. Y se trataron un par de proyectos más que reunieron también consenso y que tuvieron dictamen. Uno es otra modificación más a la ley de tránsito, que lo que hace es que haya una notificación fehaciente a los presuntos infractores para que tengan el derecho a defensa de cual goza todo aquel que transite el territorio nacional. Un proyecto del diputado Carlos Celo, una modificación sencilla que avanzó también. Y este tiene una particularidad, que es el último proyecto, uno de los últimos proyectos de Sergio Massa como diputado, cuando era presidente de la Cámara, en sintonía, firma también con Paula Penaca, que es para cambiar el nombre de la estación Paternal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la línea de trenes San Martín, y que se llame Diego Armando Maradona. Hay que recordar que los trenes metropolitanos son de jurisdicción nacional, por eso tiene que salir por ley nacional el cambio de nombre de la estación. Y lo que propusieron en julio del 2022, a pocos días de que Massa fuera al Ministerio de Economía, presentaron este proyecto para que la estación La Paternal se llame Diego Armando Maradona. Esto no tuvo objeciones, pasó a la firma, no tiene otro giro, así que ya está listo para ir al recinto en caso de que se consiga diagramar una sesión. Podría estar en el temario este cambio de nombre de la estación Paternal en homenaje a Diego Armando Maradona. Claro. Gracias, Marcos. Con ese único proyecto no se puede sesionar, ¿no? Únicamente con el caso Maradona. O sí, a lo mejor Maradona permite el consenso como para hacer una sesión y discutir únicamente el cambio de nombre de la Paternal y que se llame Diego Armando Maradona. Bueno, los proyectos que van avanzando y que salieron de esta Comisión de Transporte, como nos señalaba Marcos, y que ahora están en condiciones de llegar al recinto de la Cámara
algún futbolero capaz lo tienta a dar quórum si ponen el claro, proyecto de Maradona. Sí, y pensarán otros ídolos. Un hincha de Boca, un hincha de Argentinos Juniors. Sí, o en las provincias. Andás a ver si también hay ídolos del fútbol en cada una de las provincias y bueno, y a lo mejor quieren también aprovechar y cambiar el nombre de alguna estación en cada una de las provincias. Mientras tanto, estamos aguardando, Laura, lo que es la agenda para la semana que viene. Confirmado lo que dijo Pedrini, juicio político. Martes 25 a las 13 horas, ya está publicado. Bueno, mira. Cuando salió de acá, o publicación estaba escuchando DTV. Exactamente, puede ser. ¿No? Sí, con el temario, y el temario no figura todavía. No figura es el juicio político a las integrantes de la Corte Suprema. Sí. Causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, es lo que suele publicarse cuando se convoca. Claro. Pero, como dijo el diputado, todavía restan algunas cuestiones en tema obras sociales, ¿no? Claro. Los testigos citados van a figurar o van a estar hablando sobre esos temas, ¿no? Sobre el tema de la obra social. Sí. Que posteriormente será el tema de la coparticipación y como último tema quedará el Consejo de la Magistratura. El plato fuerte sigue siendo, me parece, de lo que queda la coparticipación, y si vienen los funcionarios, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Gobierno Nacional. Claro. Sí, igual yo no le quitaría mérito a lo que es la obra social. No, fue fuerte. Pero sobre todo, no tanto por lo que, sinceramente, por lo que venían las dos últimas audiencias en las que se trataron el tema, porque las desprolijidades, que seguramente las hubo, ya constaban en la auditoría que ordenó la Corte, y la Corte ordenó reformar el estatuto y modificar una serie de cosas, con lo cual, a ver, hubo ahí un accionar de la Corte, pero la renuncia o mejor dicho, el pedido de desplazamiento de Marchi, Héctor Marchi, el administrador de la Corte, es muy importante porque él conoce no solamente lo que es la obra social, sino todo el manejo presupuestario de la Corte Suprema. Con lo cual, habrá que ver si este hombre viene a la comisión y empieza a hablar, habrá que ver qué dice. Debe haber bastante enojo por parte de Marchi frente a quienes ordenaron su desplazamiento, y me estoy refiriendo a los doctores, a los jueces Maqueda, Rosenkrantz y Rosati. El único que lo defendió fue Lorenzetti. Con lo cual, atención con este testigo, que si finalmente viene a la comisión y llega a dar testimonio, habrá que ver qué es lo que dice, porque puede ser realmente fuerte, más allá de lo que diga sobre la obra social, ¿no? Sino sobre los manejos de la Corte Suprema. Así que yo pondré ahí un punto. Y el tema del abogado Macedo, que es el que han citado por la fuerza pública. Sí. Para mí es un antecedente que también les va a dar al resto de los que se han negado, que tienen esa posición, un parámetro hasta dónde pueden no asistir, digamos. Claro. Porque recordemos al abogado Macedo que se negó y ha dicho en Twitter, en su Twitter personal, que bajo ningún punto de vista iba a comparecer. Igualmente, Marcos, hay que decir que esto lo tiene que decir un juez. Por eso. Claro. Entonces hay que ver cómo sigue, porque si el juez deniega, justamente es lo que vos también decís. Puede ser bueno o puede ser malo. Claro. Porque si el juez deniega, si el juez deniega, los otros van a ver que pueden ausentarse. Exactamente. Bueno, por eso la comisión está esperando y aguardando una resolución del procurador respecto al tema del fiscal Stornelli. Sí. El caso del senador José Torello, que fue citado y que no vino, no concurrió, y que mandó una nota. Sí, alegando que tiene fueros, con lo cual la verdad es improcedente. Claro. Es absolutamente improcedente, porque los legisladores tienen inmunidad de arresto, no de proceso. Claro. Y están obligados, como cualquier ciudadano de pie, a prestar declaración testimonial. Pero ahí él podría discutir de que, bueno, él no debe, o sea, eso es una obligación ante los tribunales, no ante una comisión política como es la Comisión de Juicio Político. Claro. Pero bueno, eso es discutible. Claro. ¿No? Pero lo cierto es que no se podrían parar en los fueros para eso. Claro, y además, bueno, lo que aclaró el senador Torello es que en caso de avanzar el juicio político, quienes lo juzgan al
a los jueces, en definitiva, va a ser el Senado. Entonces, ahí habría una incompatibilidad por parte de Torello de estar en la Comisión de Juicio Político. Eso es un buen político, punto, ¿no? Porque lo que dice el oficialismo, la verdad que tampoco tiene demasiado sentido. Bueno, entonces que lo aparten a Torello de la acusación, del proceso de juzgamiento de los jueces. No puede. Y no puede porque, digamos, él no está ahí por Torello, está representando a la gente que lo votó. Tal cual. Exactamente. Bueno, y entonces ahí el oficialismo desistió de volver a insistir de traerlo a Torello a la comisión, ¿no? Digamos que los argumentos de Torello dieron, no sé si los satisfizo o no al oficialismo, pero dio por cerrado esa invitación. Sí, siguen adelante con Frijades Stornelli, siguen adelante con el abogado Maceo. El abogado Maceo, y veremos, Marchi también está citado, así que van a pretender que venga aquí al Congreso de la Nación, y después posteriormente el caso de Alessandro es otro va a ser uno de los, digamos, de los testimonios fuertes, ¿no? Y no tiene cargo alguno, así que tampoco está en la situación que está Garabano. Que claro, dijo, exactamente. Soy un ciudadano a pie, tengo que ir. Y tiene que ir. Bueno, así está la situación y las cosas por aquí, por el Congreso Nacional. Laura, gracias. A vos. Marcos, gracias. Un gusto. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en DTV para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.